Bueno, hola. Yo creo que no hace falta, bueno, presentarse. Ya lo ha hecho Blanca. Simplemente que, bueno, muchas veces digo que soy un ex arquitecto, igual que soy un ex profesor universitario, pero no soy ex a la hora de que me gusta como intentar responder preguntas, que en este caso la pregunta es tan bonita, ¿no? Y yo creo interesante como el tema monumental, ¿no? O sea, que se puede contar hoy en el siglo XXI y aquí como en 20 minutos acerca de este tema, ¿no? Fijaros que empezamos por una cosa como muy sencilla, ¿no? O sea, lo monumental al final sigue siendo es una prueba de ilusión, son pruebas, ya no huellas, no nos metemos, vamos a hablar también, no para que luego nadie diga, sí, la Gioconda es un monumento o no es un monumento, vamos a hablar más bien de construcciones físicas, más que nada por cerrar un poco el tema y no irnos por las ramas. Es una prueba de ilusión, o sea, y también vamos a hablar de qué es lo antimonumental, que se suele llamar memorial en vez de monumental o monumento, que es también prueba de fracaso. Todas estas pruebas de ilusión y pruebas de fracaso nos referimos un poco a la historia de la humanidad, que al final todo lo que se va dejando y tiene como su representación, y se sigue hablando de ello, no es más que es una declaración de amor de la propia humanidad a sí misma, y ver qué logros ha conseguido. Eso debería de ser. Claro, todos los monumentos, o sea, el circuito monumental es un circuito que, bueno, más o menos tenemos medio claro, pero la historia y la memoria vigente en cada momento de la historia puede cambiar esas piezas y llevárselas o denostar unas, o algo que es muy monumental o que es un monumento con un relato determinado en cierto momento histórico, luego lo deja de ser. O sea que también son como las balizas, las stone marks estas de un camino como de la historia. Podríamos, por eso hablamos sobre todo de edificios. Son símbolos, tienen que tener significado, son conmemoración de hechos históricos o logros que al final es de la fuerza y de la inteligencia de los seres humanos, ¿vale? Esto hay que decirlo, parece que no tiene que ver el monumento con la funcionalidad o su utilitarismo, más que nada en el sentido explícito que todos entendemos de la palabra, pero sí, una conmemoración y la belleza siempre serán útiles, o sea que en el fondo también son, ¿vale? Entonces, vamos a acercarnos a este asunto desde dos sitios. Decimos monumental, ¿qué es? Desde luego es una cualidad, ¿no? Es algo abstracto. Se puede medir la cantidad de monumental que es una cosa que queramos que sea monumental. Vamos a hacer un juego, que es una pros. Este señor, que luego la física también va a aparecer, que es un premio Nobel de física, tal, siempre ha hablado de la ciencia de la complejidad, que es una cosa muy sencilla. Es decir, cómo pasar de lo abstracto a lo concreto. Él habla que la ciencia de la complejidad es que en el futuro llegaremos a que la complejidad no sea una cualidad, sino una cantidad. ¿Cómo? Pues estamos viviéndolo, cada vez se pueden medir más cosas, porque podemos medir perfectamente quién es el mejor jugador de fútbol, quién es la mejor tenista que hay, pues porque hay unas marcas y es muy fácil medir y se puede medir. Es algo concreto, medirle a cosas como el deporte, pero medir el arte, medir lo monumental, es muy abstracto, o sea, todavía no hay un consenso, están los libros y tal, pero sigue siendo, y las opiniones, cosas que son cualidades y no son cantidades. Entonces el juego que planteo para que todo el mundo podamos cómo medir desde nuestro propio pensamiento si una cosa nos parece monumental o no, vamos a utilizar, como estamos, física tal, el espacio cartesiano con tres ejes. Entonces, en lo monumental vamos a ver qué aporta esa pieza a lo que es el conocimiento. El conocimiento, es decir, lo que ha dejado en la sociedad para que la sociedad avance. ¿Qué tiene ese monumento de técnica? Es decir, el cómo. El conocimiento es el qué se ha hecho. La técnica sería el cómo se ha hecho esa cosa y si de verdad ha sido relevante para que también deje como huellas. Y luego el tercer eje, que vamos a ver que es, en este caso de monumental, el más importante, que es el del relato. O sea, cómo se mide, ¿vale?
O sea, imaginaros el espacio este cartesiano, muy fácil, el eje X, el de la técnica, o sea, eje X, el del conocimiento, eje Y, la técnica, y luego veamos que el relato, que además tiene como parte también negativa. ¿Vale? Vamos a colocar como bueno, el eje, insisto, eje X, lo que es el concepto, lo que es la transmisibilidad, lo que es el conocimiento, ¿vale? ¿Qué aporta? El eje Y, lo que representa, la imagen que tiene, su procedimiento, su técnica. Y el eje Y es la emoción que causa el significado, al final, el relato. ¿Vale? Entonces, para ilustrar este ejemplo, he cogido de internet de manera random una página, rumbo, los 15 o los 10 monumentos más famosos del mundo, para, bueno, coger una base de la probeta para poderlos explicar, que todos los conocemos. Y los vamos a poner como los ejes, vamos a ser muy rápido, ¿vale? Notre Dame, siglo XII, hombre. Notre Dame, además de que tiene un relato súper potente, tiene un 10 de relato, pues por todo lo que significa, por las obras de Víctor Hugo, técnicamente es increíble, porque está de los primeros pasos del gótico. Aportar conocimiento, aportó toda la manera como de representar la religión cristiana al mundo. O sea, Notre Dame sí que es un 10, 10, 10 para mí. Cada uno luego le puede poner sus notas. La muralla china, otro monumento también, el segundo más visitado. A ver, relato, pues no es como el de Notre Dame, pero está muy bien. Es una frontera y tal. Pero a ver, técnicamente, pues es un 5, no deja de ser una muralla. Y aportar al conocimiento, pues no, desde los hombres neandertales ya hacían vallas para separarse. O sea que en la muralla china no tendría para mí el 10-10 de Notre Dame. Hay otro, la Opera House de Sydney. A ver, sí, técnicamente, y en cuanto a conocimiento, para los que sabemos arquitectura, es 10-10. Pero el relato todavía no está, no lo conoce mucha gente, la gente va ahí pues porque es lo poco que hay en Sydney, pero no hay un relato todavía muy fuerte. Entonces, ¿veis? La flecha aquí baja, ¿no? La Torre Eiffel, bueno, ¿para qué hablar? Es un 10-10-10, porque vamos, de relato es la imagen de París, la idea de la revolución industrial, los aristogatos, o sea, todo, y técnicamente fue una barbaridad porque se inventaron el tipo de construcción. Y en cuanto a conocimiento, explicó lo que es el símbolo, lo que es la nueva era del acero, o sea, otro 10-10-10, que están en París los dos hasta ahora, fíjate. El Lincoln Memorial. Bueno, a ver, puede tener todo el relato que quieras para los americanos, aunque es un relato que va cambiando, porque ahora a Lincoln ya se le tacha como que trató mal a los indios navajos, como que no era tal, bueno, o sea que... Pero a ver, es que tiene un 3 técnicamente, eso es un mausoleo, ¿no? Con esas cubiertas, y de conocimiento pues no ha enseñado nada al mundo de los mausoleos. O sea, es un monumento que tiene un relato además muy variable. O sea, este está bajito de flecha. El Coliseo. Ojo que el Coliseo puede cambiar de relato en cualquier momento en cuanto sepamos que ahí se cometieron genocidios cristianos y todo. Pero entonces por eso lo bajo a un 8. Tampoco la técnica del Coliseo no es tampoco, ya se había hecho cosas, se habían hecho teatros, está bien, es un 7. Y de conocimiento sí que es más fuerte, aunque no llega al 10, porque era una manera de congregar a las personas, con lo cual ha trascendido en los estadios de fútbol y tal. La Estatua de la Libertad, bueno, pues cada uno puede jugar. El relato es alucinante, además de que sale en El Padrino y que la libertad y todo eso, pues, y que es un símbolo de Nueva York y sale en el final del Planeta de los Simios, o sea, el relato tiene todo. El conocimiento, bueno, es una estatua, ya se habían hecho muchas, no aportó nada a lo que es el conocimiento de la humanidad. Y técnicamente, pues bueno, es un 7, está muy bien hecha porque es de acero y de cobre, pero tampoco es la Torre Eiffel. Midiendo. La Alhambra es un 10-10-10, ya lo digo, pero bueno, creo que es bastante indiscutible. Técnicamente, la Alhambra, sobre todo, lo que tiene no son las cositas estas que todos vemos de los atauriques, las decoraciones musulmanas y todo eso. Lo que tiene la Alhambra es que consiguió desviar el curso de un río y regando una montaña de pronto explota en agua y se crea un palacio alrededor del agua. O sea, la Alhambra es un proyecto de agua. Entonces, técnicamente, alucinante.
de conocimiento llegó a cómo mover trasvases y cómo crear como con agua una cosa en la naturaleza. Y el relato de la Alhambra es también, está claro. Las pirámides, no voy a entrar, pero las pirámides es otro 10, 10, 10 por todas partes. Hasta ahora, ya el relato podía ser 12 porque ya hay ovnis, Atlántida, está todo. Y además que evidentemente, técnicamente, y lo que se inventaron de colocar algo abstracto como en el desierto, más luego lo que vemos, bueno, está clarísimo. El Taj Mahal, que es el otro monumento que dice Rumbo, que es el importante, bueno, pues técnicamente tampoco tiene mucho, se habían hecho palacios. Lo que aportó al conocimiento es mucho más alto porque el Taj Mahal no es solo esto. Hay un rollo de simetría, de espejos, de agua, los jardines de alrededor, con lo cual ahí sube. Y el relato es impecable, porque ya sí que es declaración de amor, es una historia de un palacio que construye un emperador mogol a su amada, y es el santuario, o sea, el relato le sobra. Y ahora entramos en una cosa como importante. Esto es nuevo. Esto se llama, y tiene que ver con esto de que va cambiando todo. Ahí es un pedestal en México DF donde había una estatua de Colón. Y esto se llama Monumenta, que es de este siglo. Entonces son unas activistas que han colocado el retrato de una mujer luchadora de cartón o de madera encima de la estatua de Colón. A ver, técnicamente, y en cuanto a aportar algo al conocimiento, no tiene, pero relato es todo flecha para arriba, es puro, no, ni se inclina. ¿Vale? Ahí sí hay muchas cosas. Esto tiene que ver con que una cosa muy importante es que lo monumental siempre ha estado y estará relacionado con el poder. Es decir, el poder, en cada época de la historia, ha erigido o ha decidido o ha promovido lo que es un monumento. Pero ahora mismo el poder cambia. El poder ahora tienen mucho poder las redes sociales, tienen mucho poder el cine, las películas, tal, para que una cosa pueda ya ser considerada como monumental. Quizás el rótulo de Sueps de la Gran Vía, desde que siempre ha sido monumental, pero una vez que sale en el Día de la Bestia, es bastante monumental. No hace falta construir, pero el paso de cebra de Abbey Road es también monumental, aunque no cumpla tal. Tiene relato, pero no tiene todas estas cosas. Es decir, todo lo que esté como arriba, un poco lo que quiero contar con esto es que todo lo que tenga mucho eje Z es monumental. Entonces, fijaros, ¿no? Como todas las flechas, todo lo que tiene hacia arriba tiene eje Z, y si encima está hacia arriba y se va muy lejos, ya es mucho más monumental. Pero tiene que pasar por subir en coordenada vertical. Pero claro, por eso he puesto también que hay el antimonumento, llamémosle memorial, ¿no? Hay cosas o sitios donde va la gente, que tiene que ver también con donde te haces, en este caso no te haces selfies porque te cierran la cuenta. Lo que está por debajo del eje Z serían los memoriales o antimonumentos. O sea, realmente el Valle de los Caídos, un análisis de conocimiento no está mal, porque es meter un símbolo religioso en unas rocas y tal, y técnicamente está todo excavado, tal, o sea que, joder, pero claro, ¿qué pasa? Que su relato es súper negativo. El día de que le quitaran el rollo de monumento y dijeran que es un memorial como Auschwitz y tal, a lo mejor cambiándole el significado, o sea, ese eje podríamos como mantenerlo. Y ya no digamos Auschwitz, que es lo contrario al monumenta, que es que Auschwitz, que no tiene nada de conocimiento, no aporta nada, son unas naves, no aporta nada técnicamente, es un camping para todo las barbaridades que se hicieron. Y el relato es lo más negativo y vertical que puede haber hacia abajo. ¿Ok? Entonces, la conclusión un poco de esta parte de la respuesta a la pregunta es que ya puede haber cosas que tengan mucho conocimiento y mucha técnica, es decir, estén en el plano del eje X, y como yo que sé, el CERN, es una cosa bestial, pero todavía no hay un relato como para que sea monumental, lo habrá. No sé, un puente, ¿qué tal? O el Vitra Museo, una cosa de estas que le gustan a los arquitectos. Sí, mucho eje X y mucho eje Y. Y esos ejes también son bastante irrefutables, digamos que están más medidos, lo dice la academia, tal, pero falta para que llegue a la sociedad, a la humanidad, falta el relato. Sin eje Z no hay monumento. ¿Ok? Vale, entonces vamos a acabar
bueno, o la última parte, tiene que ver con que, vale, hemos medido, hay likes, hay followers, está todo como, es decir, como monumento, cuantas más selfies te hagas, también lo puedes medir de muchas maneras. Esto que yo he planteado es un juego como para que nos ordenemos la cabeza quien quiera, porque es como bastante fácil, y yo qué sé, para que sea patrimonio, que la UNESCO diga que eso es monumental, o incluso para que nosotros podamos rebatir o discutir en una conversación de gin tonics, porque nos gusta más el Taj Mahal que la Estatua de la Libertad, o lo que queráis meter en este juego. Pero voy a contaros un cuento. Es una historia conocida, una historia que es la historia del Templo del Sol. Es un cuento japonés de hace... no está ni fechado, más que nada se refieren a él muchas personas. Y es la historia de un padre que tenía un hijo que se iba a ordenar sacerdote, por ahí en el Himalaya, no sé si es ahí, pero pongámoslo por ahí. Y del padre desde pequeño le está contando a su hijo, hijo, cuando seas mayor y vayas a pasar a ordenarte tal, te voy a llevar al Templo del Sol, porque el Templo del Sol es lo más bonito que existe, en el Templo del Sol. Le dormía toda la vida contándole las excelencias y la magia del Templo del Sol. Así toda la infancia y toda esa relación entre la madre y el hijo, o el padre y el hijo. Pasa que el cuento venía como padre y se me va, pero imaginaros la madre y el hijo. ¿Qué pasa? Que cuando ya el niño es mayor, se va. Es que el cuento era con su padre, pero lo podemos cambiar ahora igual que cambiamos lo de los monumentos. Imaginaros que se va con su madre a visitar el Templo del Sol. Hacen ese viaje, un viaje de días, andando por muchos pueblos y tal. Ay, por fin, hijo, te voy a poder enseñar el Templo del Sol. Ay, papá, qué bien, voy a conocer el Templo del Sol. Días y días hablando de que ya es como la celebración de cuando se va a soltar ya el niño de la madre o el padre. Y llegan a un sitio donde no hay nada. Donde se le habían dicho que estaba el Templo del Sol, estaba quemado. Era un templo derruido. El padre estaba desesperado. Joder, toda la vida como contándole una historia a mi hijo. Y mira, ahora que me encuentro esto, ¿qué hago? Y de pronto se encuentran como por ahí entre las cenizas y entre troncos del bosque a un monje. Y le preguntan, oiga, tal, ¿dónde es el Templo del Oro? Se levanta, monje, como que no dice nada, les lleva y les mete dentro de esta ruina de aquí. Y había una cajita de madera donde cuando lo abre hay una maquetita pequeña, pequeña, pero muy dorada y muy brillante de lo que era el Templo del Sol. El Templo del Sol es esto. El padre se derrumba, se va, sale de ahí y sale el niño con la cajita de madera. Y dice, papá, ¿pero qué te pasa? Y dice, pues que llevo toda la vida contándote esto y al final traerte aquí para ver una maqueta de algo. Y dice, papá, pero si es exactamente como me lo había imaginado. Entonces, claro, esto que estamos contando, este cuento del Templo del Sol, tiene dos cosas. Primero, que ya está, intentar como que monumentalizar esto se nos escapa de las coordenadas. No se puede aplicar, pero igual que hemos hablado de físicos, también el espacio cartesiano pasó ya que el espacio y el tiempo son curvos y es otra historia, no se puede tal. Y sobre todo es que al final este cuento del Templo del Sol es que es, lo que hemos dicho al principio, es una declaración de amor y además es una prueba inmensa de ilusión. O sea que el Templo del Sol, para mí, sería como la forma de entender lo monumental. Y ya está.